Episodio número 2381. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. La semana pasada estuvimos recibiendo todos los mensajes de Estudio Sistemático de la Biblia en la voz de Omar Medina. Esta semana su servidor Tomás Polanco estaré compartiendo con ustedes este tema que sería la lección número 3. La lección número 3, el contrato del diezmo, con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Esta semana promete ser una semana intensa donde estaremos viendo diferentes temas. Para hoy el diezmo equivale a un décimo. El lunes estaremos viendo dónde está la tesorería. El martes estaremos viendo el propósito del diezmo. El miércoles, diezmar sobre el ingreso bruto o el neto. El jueves, un diezmo honesto o fiel. Y luego entonces el cierre para estudiar y meditar en la siguiente parte. Durante esta semana vamos a estar viendo el contrato del diezmo. Por lo tanto, es muy importante que cada uno de nosotros vea lo que dice la Biblia y no lo que dicen quizá los hombres, lo que dicen los que quizás no saben de esto, sino lo que dice la palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, llénanos, oh Dios, aliméntanos, para que de esa manera podamos estar firmes en base a lo que tú has mostrado, en base a lo que tú has revelado en tu santa palabra. Que este estudio produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, al punto tal que incluso nuestra familia sea impactada por este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entrando a la parte introductoria, que tiene que ver con el sábado 14 de enero, se nos menciona que en Génesis 14, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes en la que había salvado a su sobrino Lot, a la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma. El rey de Sodoma estaba tan agradecido por el rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Abraham no solo rechazó la oferta, sino que además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después de que Abraham diezmó, el Señor dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande, según lo que dice Génesis capítulo 15 y el versículo 1. Génesis 15:1. En efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham: no te preocupes, seré tu protector y proveedor. Luego, mucho más adelante, Moisés indicó a Israel, cuando estaba a punto de entrar en Canaán: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 14, los versículos 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Elena de White, en el libro Testimonio para la Iglesia y el tomo 3,
específicamente dentro del Testimonio 24, Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, repito, dentro del Testimonio número 24, específicamente el que habla de los diezmos y las ofrendas. Noten cómo dice esta cita: ya en días de Adán se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. Del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, dentro del Testimonio número 24, titulado Los diezmos y ofrendas. Increíble. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Bueno, para nosotros todo esto indica que el contrato del diezmo era algo que venía ya desde el inicio de la creación. Incluso se dice que cuando Dios reservó el árbol, estaba diciéndole: de todo esto ustedes van a tener que apartar este árbol para mí, del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios siempre ha tenido ese derecho de autor, y qué bueno que nosotros podemos estar en una condición de reconocer ese derecho de autor como creador, como sustentador. Me emociona bastante el hecho de que Dios, inmediatamente después de que Abraham diera el diezmo, entonces le asegura no solamente que Dios iba a ser el que lo protegía, como se lo demostró, porque lo protegió en ese rescate, pero también Dios se comprometió con él para ser su proveedor. Entrando propiamente a la parte del domingo, donde se nos menciona que el diezmo equivale a un diezmo, los diccionarios definen diezmo como una décima parte de algo o un 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. Dios pide solo su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, son adicionales. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte. Esto del diezmo debe entenderse dentro del contexto de lo que está mencionando, de que Dios es lo mínimo que pide, no desde el contexto de que ya una vez se da el diezmo no hay más compromiso con Dios. Esa parte es muy interesante. Se nos invita a leer Génesis capítulo 14, los versículos del 18 al 20 y Hebreos 7 del 1 al 9, Génesis 14 del 18 al 20 y Hebreos 7 del 1 al 9. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec? ¿Qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta esta práctica? Vayamos a la Biblia. Primero Génesis 14 del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es lo que dice Génesis 14 del 18 al 20. Vayamos ahora a Hebreos 7 del 1 al 9. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¡Wow! ¡Qué cita más poderosa del libro de Hebreos, el capítulo 7, los versículos del 1 al 9. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec? De inmediato él dio el diezmo del botín que había recibido de parte de los reyes. También, ¿qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta esta práctica? Evidentemente que esto viene en el Génesis, esto viene en el inicio de la humanidad. O sea, no hay humanidad sin diezmo, no hay reconocimiento de la creación sin el sábado. O sea, tanto una cosa te lleva a la otra. El derecho de autor Dios lo reclama y de esa manera podemos reconocerle que Él es nuestro Dios. La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis 14, que cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente en la cita que acabamos de leer de Hebreos 7 del 1 al 9. Observa en la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví, por ende, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Qué interesante, porque alguien podría decir, no, pero es que ese es el diezmo judío. Yo no sigo las prácticas judías, pero es que esto trasciende a los judíos. Esto va mucho antes y también mucho después. Se nos invita a leer Génesis 28, 13 y 14 y Génesis el mismo 28 del 20 al 22. ¿Qué prometió Dios hacer por Jacob? ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob a Dios? Primero, Génesis 28, 13 y 14. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De Génesis 28, 13 y 14, de esta cita. Ahora veamos lo que dice Génesis 28, mismo capítulo, pero ahora los versículos 20 al 22. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De el libro
Génesis capítulo 28, los versículos del 20 al 22. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué prometió Dios hacer por Jacob? ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob a Dios? Bueno, Dios se comprometió a bendecir a Jacob, a darle esa tierra por heredad, a él y a todas las naciones o toda la nación que iba a salir de él, a su descendencia, que sería como el polvo de la tierra, y obviamente que todas las familias de la tierra serían benditas en él y su simiente. Y Jacob respondió de una forma positiva, asegurando que si Dios estaba con él, que si Dios permanecía a su lado, él iba a tenerlo como su Dios. Cuando Jacob se fue de su casa, huyendo de su hermano enojado Esaú, una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella, y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob y algún día traerlo de vuelta a casa. Este joven, soltero, tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo: el Señor será mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué es importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas? Bueno, es importante porque si yo creo que tiene que ver con los israelitas única y exclusivamente, pues yo no voy a estar en ese pacto, en esa parte de la bendición, y me voy a estar perdiendo no solamente de mi vida espiritual enriquecedora, o sea, de una vida espiritual de experiencia, de conciencia, sino que también estaré violando los mandamientos divinos. ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz? Este mensaje de verdad debería impactarnos para que nosotros entendamos que Dios es el dueño de todo. Y como diría Omar en esa frase inmortal, yo diría: si Dios es el dueño de todo, ¿de qué es dueño el hombre? Bueno, si Dios es el dueño de todo, el hombre no es dueño de nada, y por lo tanto no debe de creer ni pretender en ningún momento que tiene méritos alguno de tener ese diezmo para él, sino que debemos reconocer a Dios todo lo que Él ha sido, todo lo que Él es y será en nuestras vidas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la práctica del diezmo es tan antigua como la misma humanidad, y obviamente también hemos aprendido que el diezmo equivale a un 10%, esa décima parte de todos los ingresos que recibimos, y por lo tanto también aprendimos la bendición que Abraham experimentó y la que experimentó Jacob por medio de este pacto con Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de tener esta experiencia contigo, de no ser entes independientes a ti, sino que dependemos de ti, no solamente porque eres nuestro protector, sino también porque eres nuestro sustentador. Ayúdanos a entender siempre esta parte y en ese momento de necesidad, en ese momento de tribulación, poder acudir a ti confiadamente, sabiendo que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para el lunes ¿Dónde está la tesorería? Con la ayuda del Señor, en el marco de esta lección, la lección número 3, el contrato del diezmo,
con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Esta semana promete ser una gran bendición para todos nosotros, así que no se pierdan ninguno de estos capítulos, ninguna de estas ediciones de estudio sistemático de la Biblia. Si quiere compartir cómo estos audios le están siendo de bendición, o también para despedir el programa, o si quiere alguna referencia, alguna nota, los apuntes de cómo se llenan estas lecciones, puede solicitarlo a Omar Medina directamente a través del WhatsApp con el número 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con el WhatsApp de Omar Medina para así poder compartir ese testimonio, ese audio de cómo estas lecciones le están siendo de ayuda espiritual en su vida cristiana. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Ánimo contra el miedo. Que Dios les bendiga. Hay paz. Hay paz.